El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos y ya en la recta final del noticiero, pues vamos a conversar. Estamos ya con Matilde Mort. Ella es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Ecuador. Vamos a hablar precisamente sobre nuestro país y cómo está el índice de desarrollo humano que mide la salud, la educación, también el nivel de vida de los diferentes países, y ahora se ha incluido además los factores de afectación ambiental. ¿Qué es lo que pasó en nuestro país? Le preguntamos a Matilde Mort. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Matilde, quisiera iniciar precisamente con la pregunta: ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? El informe presentado precisamente por ustedes, por el organismo, señala que nuestro país retrocedió en el índice de desarrollo humano. ¿A qué se debe este retroceso y cuáles son las cifras que tenemos? Sí, si me permite, me gustaría comenzar un poco comentando lo que es el informe de desarrollo humano y lo que ha sido la última edición de esta en el 2020, que cumple además 30 años de vida, junto con el índice de desarrollo humano. El informe de desarrollo humano del 2020 es un informe que trata sobre cómo las condiciones de nuestro planeta, en vez de ser determinadas por la vida humana, ahora somos los humanos quienes estamos moldeando el planeta. Entonces, este informe trae esta novedad de tomar en cuenta también en el índice las presiones planetarias. Y esto se debe a que estas presiones son tan enormes que estamos provocando no solamente el cambio climático y el colapso de la biodiversidad, sino también otra serie de problemáticas ambientales, acidificación de los océanos, contaminación del aire, degradación del suelo y demás. Entonces, quería empezar por ahí porque sí, este nuevo informe trae este ajuste adicional de considerar temas planetarios. Ahora, entrando a la pregunta específica, Ecuador, creo que es importante señalar que Ecuador se sitúa en la categoría de desarrollo humano alto. Tiene un índice que se mide, como decías, por las variables de salud, educación e ingreso, un índice de 0.759, que está por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Y importante señalar que en estos 30 años que se viene midiendo este índice de desarrollo humano, el Ecuador ha aumentado un 17%, de 0.648 a 0.759. Entonces, yo sé que hay una tendencia, digamos, a fijarse si un país subió y otro bajó, pero creo que la tendencia es lo importante y que ha sido una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Es verdad que este dato no toma en cuenta el golpe que ha significado el 2020 y la pandemia. Eso lo vamos a ver ya en el próximo informe, cuál va a ser ese resultado, que ya sabemos va a bajar estos índices a nivel global, además de manera muy, muy dramática, ¿no? Ahora, ustedes en el informe también señalan que nuestro país está precisamente en la casilla 86 de entre 189 naciones. También señalan, y como usted nos ha explicado, este informe pues no recoge el tema específico de pandemia. Sin embargo, sí se está alertando que el tema del coronavirus y estas afectaciones a escala mundial podrían incluso borrar lo logrado en desarrollo humano desde 1990. ¿Cómo ustedes observan también esta realidad en nuestro país? Definitivamente, las proyecciones que se han hecho, porque el informe recoge datos de todos los países y son datos del 2019, pero sí se han hecho proyecciones y la caída esperada del índice de desarrollo humano, o sea, por ejemplo, veamos lo que ha estado ocurriendo en el sector salud, ¿no? La longevidad va a bajar, que el índice incorpora la variable de esperanza de vida al nacer como representación de la dimensión de salud, entonces esta va a bajar. Miren lo que ha estado pasando en términos de educación.
Ahí se mide el promedio de escolaridad, por ejemplo. Y finalmente, por supuesto, en los ingresos. Entonces, a nivel global va a haber una baja en este índice y sí las proyecciones nos indican que puede efectivamente borrar 30 años de avances en el índice de desarrollo humano. Es decir, es una situación realmente crítica y muestra el desafío que tiene todos los países por delante, no solamente el Ecuador. Muestra de esto creo que son justamente los datos que sacó el INEC sobre empleo, que son de diciembre del año pasado, que muestran justamente esta semana salieron estos datos que muestran justamente un aumento de la pobreza de un 25% a un 32% y un aumento de la pobreza rural, sobre todo de casi la mitad del país. Entonces, muy crítica la situación. Esto implica que las personas viven con menos de $2.80 por día. Es decir, sumamente crítica en la situación y a esto se conjuga además también con esta crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Ahora, precisamente, y en este contexto tan grave que usted acaba de relatar también, y como tenemos los datos, ¿no? Las personas en situación de pobreza pasan de 4.3 millones a 6.4 millones, es una alza bastante considerable que nos refleja una situación gravísima, ¿no? La pobreza extrema también, de 1.5 millones se eleva a 2.3 millones de personas. La pregunta ahí es, ¿qué políticas públicas tienen que y tenemos que adoptar los diferentes países enfocados en que no se siga pues elevando este índice y se empiece a de alguna manera revertir esta situación? Sí, tal vez para comenzar con terminar la parte del índice, lo que se está haciendo este año, como comentaba, es incluir una dimensión de presión planetaria. Entonces podemos ver cómo los países, además de este desarrollo humano, ¿no?, medido por estas tres variables que comentaba antes, ¿no?, educación, ingreso y salud, se le agrega también variables de presión planetaria, medidas por emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático, y huella material, o sea, cuánto consumimos en materia, biomasa, minerales metálicos y no metálicos, combustibles fósiles. Entonces, todos los países, cuando se introduce ese ajuste por presión planetaria, bajan. Entonces, creo que es importante, y quiero comenzar con esto, porque esta manera de medir, donde estamos también midiendo la presión sobre el planeta, es necesario que se quede como una medición, porque si no estamos realmente, si no tomamos esto en cuenta en nuestras cuentas nacionales, en el PIB, estamos realmente terminando con lo que nos da el sustento y nuestra vida, ¿no?, que es el planeta. Dicho esto, ¿qué tenemos por delante en cuanto a la pandemia? Son dos dimensiones fundamentales. Una es la parte social, cómo proveemos una protección social y pisos de protección social para las personas más vulnerables. Eso por un lado, y también cómo hacemos que estos sistemas sean sostenibles en el tiempo. Lo otro es cómo hacemos una recuperación económica por supuesto, el sector de MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, son las que proveen la inmensa mayoría de los empleos en este país. Entonces, este sector es particularmente importante tomar en cuenta. Ahora bien, esto es una oportunidad también para hacer una recuperación económica que sea más verde. Es decir, cómo podemos aprovechar esta crisis para impulsar modelos de funcionamiento, modelos económicos que sean diferentes y que se basen en lo que el informe mismo dice, soluciones basadas en la naturaleza, en términos de urbanismo, en términos de transporte, bioeconomía, comunidades locales, emprendimientos de pueblos indígenas, etc. Entonces, el informe hace un llamado también a poner una atención particular a estas nuevas soluciones que pueden transformar el modelo económico. Precisamente hablando sobre este punto, usted ha hablado de una recuperación económica más verde. ¿Cómo buscamos estas soluciones basadas en la naturaleza? Sí, yo creo que parte de reconocer que formamos parte de la naturaleza es el punto de partida, ¿no? Y que estas soluciones tienen que trabajar con y no contra la naturaleza. Por ejemplo, todo lo que es el sector forestal,
si tenemos una gestión forestal y una producción forestal bien gestionada y bien manejada, tenemos la posibilidad de, al mismo tiempo que absorbemos carbono y protegemos la vida silvestre, también hacer del bosque una fuente de alimentos y de otros recursos. Entonces, esta manera de pensar de economías circulares es importante también. Entonces tenemos, por el lado de ecosistemas y biodiversidad, la bioeconomía, una serie de posibles acciones. También en lo que es todo el sector industrial, el consumo y producción sostenible con economías circulares donde se reciclen, se reusen los materiales en la mayor medida posible. Y estas son tendencias que ya vienen ocurriendo, por supuesto, hace muchos años, ¿no? Pero creo que sí necesitan un impulso adicional en términos de incentivos y dentro de las políticas públicas para que se masifiquen aún más. Estamos hablando entonces de un trabajo también mancomunado, porque no estaríamos también solo específicamente refiriéndonos a las políticas de Estado que deben haber, sino también por el lado privado, ¿no? Las empresas, el tema de responsabilidad social, muchas de ellas pues sí desarrollan y llevan a cabo proyectos ambientales enfocados también a la reducción de, por ejemplo, la huella de carbono, las empresas, por ejemplo, del área textil que llevan diferentes proyectos o del área maderera también que tratan de alguna forma de establecer este tema de responsabilidad social. ¿Cómo también les llevamos a estas y al sector privado a que tenga un poco más de compromiso en este tema? Totalmente. Y ahí me gustaría referirme a lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda acordada entre los países, o sea, es una agenda no de un gobierno de turno, sino de los estados, y también en gran parte del sector privado, de la sociedad civil, de diferentes grupos comunitarios y la academia. El sector privado definitivamente tiene un rol fundamental en lo que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que hay un cambio también muy fuerte. Las empresas están participando en asociaciones como el Pacto Global, que es justamente sobre la Agenda 2030 para el sector privado. Están estas nuevas empresas que se llaman las empresas B, que tienen en su constitución objetivos no solamente de lucro, sino también sociales y ambientales. Y hay muchísimo que se está haciendo ya dentro de estos sectores económicos que mencionabas, ¿no? La huella de carbono, bueno, cómo se aumenta la eficiencia energética, cómo se baja el desperdicio, mencionabas el sector textil, ¿no? Cómo tiene un menor impacto en la naturaleza, cómo se reusan fibras en mayor medida, etcétera. Entonces, hay muchísimo ocurriendo en este sector, definitivamente, y como decías, pueden ser impulsadas por el gobierno, pero también tenemos las normas sociales y la actuación individual que impulsa el cambio también de estos mercados. Entonces creo que a nivel de normas y de valores propios, también el mundo está cambiando muy rápidamente y estamos pudiendo influir en esta nueva realidad también como individuos. Ahora también quisiera saber qué tan, cómo se logra, poniéndole el ejemplo, nuestro país es netamente, somos una economía, aunque no lo queramos, es una economía extractivista. Nosotros dependemos mucho del petróleo y también nuestra economía está desarrollando el tema de minería. ¿Cuál debería ser por ahí el accionar y qué tan palpable y real es que se establezcan estas políticas enfocadas al tema medioambiental, al tema de derechos de la naturaleza, cuando tenemos una economía netamente extractivista? Muy buena pregunta. Yo veo que el Ecuador puede tener una oportunidad en este momento de aprovechar, por ejemplo, los ingresos de la extracción petrolera para también impulsar otros sectores que van dirigidos a otro tipo de economía. Yo creo que está en un momento crucial para hacerlo porque el mundo va a ir cambiando. Vemos regulaciones cada vez más fuertes en Europa, en Estados Unidos. Estaba viendo el otro día el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo.
Noruega, el 75% de los vehículos que vendió el año pasado eran eléctricos y en varios países se están prohibiendo los vehículos de combustibles fósiles a partir del 2030. Entonces, aquí va a haber un cambio transformacional, revolucionario de lo que es estas industrias hacia futuro. Los inversionistas ya no están optando por inversiones en combustibles fósiles, entonces también por el lado del financiamiento se está haciendo cada vez más difícil. Entonces creo que Ecuador está en el momento de reorientar también su economía con los ingresos que está logrando en este momento. Sobre el tema de la minería, por supuesto, la Agenda 2030 son 17 objetivos, como mencionaba, y muchas metas. Y una cosa que hay que hacer entre los gobiernos, las sociedades, los gobiernos locales, es sentarse a tener conversaciones sobre cuáles son las diferentes metas que se quieren para diferentes territorios, para los países, y cuál pesa más, cuál pesa menos y por qué vía vamos a ir adelante. O sea, la extracción de recursos es una realidad, no la vamos a cambiar, pero sí es importante que se haga de manera responsable, que se haga sin el impacto ambiental que lamentablemente ha caracterizado mucha de esta extracción, y que se haga en diálogo realmente con las comunidades, con la sociedad, es decir, bueno, entre todas estas metas y objetivos que tenemos como sociedad, ¿cómo podemos conjugarlas de mejor manera? Y estos diálogos yo creo que son diálogos todavía que nos falta, un diálogo serio que esté basado también mucho en datos científicos y que pueda guiarnos hacia adelante. Matilde, ¿cómo está el compromiso de los diferentes países en torno a este tema tan importante? Porque conocemos que los países más contaminantes, los industrializados, son precisamente los industrializados. Entonces, ¿cómo acogen también este informe y cuál es su compromiso para que se mejore esta situación? Muy interesante pregunta. Justamente cuando se introduce este ajuste planetario en los índices de desarrollo humano, ves los países de más alto desarrollo caen un 10, un 20, un 30, hasta un 40 y pico % en su índice, justo debidamente por su alto consumo de materiales y por su alta contaminación de gases de efecto invernadero. Entonces creo que definitivamente el informe puede provocar una discusión a nivel político, a nivel público, cuando estos países de desarrollo muy alto se ve que están cayendo. De hecho, de 60 países que están en esta categoría, 50 bajan fuera de la categoría de desarrollo humano muy alto cuando se hace este ajuste por índices planetarios. Pero como decía, sí yo creo que hay mucho compromiso. La Unión Europea en particular, donde hay varios de estos países que están en primer lugar, son por supuesto todos firmantes del Acuerdo de París y tienen ambiciones altas en términos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Acabamos de ver que Estados Unidos volvió al Acuerdo de París, que es el que está posibilitando, digamos, estos planes de acción de los diferentes países. Sabemos que los planes de acción, y estoy hablando ahora de cambio climático en particular, no están suficientemente ambiciosos como para realmente mantenernos con un aumento de temperatura por debajo de 1.5 grados, que es lo que se pretende, aunque siquiera. Y eso implica que esto es una necesidad imperante de que todos los países contribuyan a esto. Por supuesto, los más contaminantes son los que mayores esfuerzos tienen que hacer, pero no es una agenda que puede ser solo para el norte y no para el sur. Es una agenda hoy en día de todos, es una agenda realmente de sobrevivencia. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Pase un buen día.
Muchas gracias a usted. 8:24 a.m. Estábamos dialogando con Matilde Mort, ella es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el Ecuador. Nos ha explicado pues que nuestro país ha retrocedido en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Ocupa al momento la casilla 86 de entre 189 naciones. El informe presentado no establece pues los impactos de la pandemia, pero sí hay una alerta respecto a que precisamente todo lo logrado se puede borrar desde 1990 en el tema de índice y de crecimiento de desarrollo humano, que es básicamente lo que mide el indicador de salud, de educación y el nivel de vida de los diferentes países. Y ahora también pues le ha tomado y se ha incluido un gran capítulo sobre el tema de calentamiento global y del cuidado y las afectaciones ambientales en el planeta. 8:25 a.m. en la primera hora.